¿Has visto alguna vez a los criadores dar romero a sus pájaros? ¿Te has preguntado por qué lo hacen y si de verdad funciona? Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo donde hablaremos del uso del romero en ornitología. Sin más, empezamos. El romero es sin duda una de las plantas aromáticas más conocidas, no solo por su olor tan característico, sino también por todos los beneficios que puede aportar a nuestros canarios, jilgueros y aves exóticas. Sus hojas finitas, alargadas y de un verde intenso desprenden un aroma fuerte y fresco que seguramente has olido en alguna ocasión. Una de las principales razones por las que muchos creadores emplean el romero en sus aviarios es por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias que contribuyen a reforzar el sistema inmunológico de las aves, a prevenir infecciones y a mejorar la digestión. También favorece la recuperación de aves que tienen problemas respiratorios leves y ayuda a reducir el estrés en épocas tan importantes como la cría y especialmente la muda. Por si fuera poco, gracias a sus propiedades antifúngicas, también se utiliza en los aviarios como repelente natural frente a insectos y parásitos externos que pueden poner en riesgo la salud de nuestras aves. Y además, muchos creadores lo emplean también para reforzar la alimentación diaria de sus pájaros gracias a los nutrientes que aporta de forma natural. El romero se lo podemos dar a nuestros pájaros de diferentes formas y la más común y sencilla es añadir entre 5 y 10 gramos de hojas de romero deshidratadas o en polvo por cada kilo de pasta de cría, lo que equivale aproximadamente a una cucharada rasa. Otra manera muy habitual es en forma de infusión, añadiendo unas 6 o 7 gotas de extracto de infusión de romero por bebedero durante un par de días seguidos, cambiándole el agua a diario. Para preparar esta infusión, solo tenemos que añadir un par de cucharadas de hojas frescas o secas en un vaso de agua hirviendo, dejamos que repose hasta que el agua esté a temperatura ambiente, lo colamos para eliminar impurezas y de esta forma tan sencilla tendríamos preparado un extracto natural de romero que podemos usar con moderación en el agua de los bebederos, en la preparación de alimentos húmedos como el cuscús o la perla mórbida e incluso en el agua de las bañeras, como veremos más adelante. El romero no solo sirve como complemento a la alimentación, también podemos usarlo directamente en el aviario o en las voladeras. ¿Y por qué? Pues porque es un excelente repelente natural, que nos va a ayudar a mantener alejados insectos perjudiciales, como las polillas del alpiste, que dañan las semillas, los mosquitos, que con sus picaduras pueden causar heridas, malestar e incluso transmitir enfermedades, y parásitos externos como los ácaros o los piojillos. Una forma sencilla de aprovechar estas propiedades es colocar una planta de romero dentro del aviario o de la voladera, y esto no solo va a actuar como repelente, sino que además enriquece el entorno de las aves, haciéndolo más natural, bonito y cómodo, y en el caso de especies como los canarios o los jilgueros, incluso puede servirles de base para la construcción de sus nidos. Otra opción muy práctica es colgar pequeños ramos de romero y de laurel dentro del aviario. Incluso también podemos introducir algunas ramitas en las semillas, los piensos o en las pastas de cría para garantizar de esta manera una mejor conservación de los alimentos y evitar la aparición de gusanos, polillas y demás insectos que contaminan la comida. Además de utilizarlo en la alimentación y en el aviario, el romero también lo podemos incorporar en el agua de las bañeras, añadiendo unas gotitas de infusión para mejorar el brillo del plumaje y ayudar a la relajación de las aves, especialmente durante la época de muda. También, gracias a sus propiedades calmantes y desparasitantes, vamos a combatir de forma natural parásitos externos como los ácaros o los piojillos, que son tan comunes y perjudiciales en los aviarios. Eso sí, es muy importante recordar que aunque el romero es una planta natural y segura, siempre debemos usarla con moderación. No por ser natural, significa que podamos abusar de ella. Lo ideal es incorporarlo de forma equilibrada, como hacemos con otros remedios naturales y plantas medicinales que hemos ido viendo en el canal. Si te ha servido el vídeo, dale a like y compártelo con tus amigos. Por aquí te dejo un vídeo sobre las mejores plantas silvestres para pájaros y como siempre te espero en el próximo vídeo.